y vamos a ponerle las mismas condiciones que hemos puesto antes a la resistencia. Es decir, un circuito con una sola bobina y alimentado por corriente alterna sin unidad, de un valor eficaz determinado y una frecuencia determinada. Tenemos que los valores instantáneos de ese voltaje, este que tenemos aquí, un voltaje máximo y el seno de omega t, una función senoidal. Bien, un aspecto que hay que tener en consideración en cuanto a la bobina es que cuando se haga recorrer esta bobina por una corriente, en esa bobina se va a inducir una fuerza electromotriz. Recordemos que esta corriente es variable y que esto es un bobinado, por lo tanto, en esta bobina se va a inducir una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz que se va a inducir es esta que tenemos aquí. Va a depender de la velocidad de variación de la corriente. Es decir, si a esta bobina, como ya sabemos, le aplicamos corriente continua, no hay ninguna variación, por muy grande que sea, por muy alto valor que tenga esa corriente. Si no varía, este término es cero. Esto me está indicando con qué velocidad va a variar la corriente. Entonces, en corriente continua no hay variación, no se induce ningún voltaje. Corriente alterna sí que hay variación. Entonces, dependiendo de la velocidad de esa variación, se inducirá más o menos voltaje. Ese voltaje, en este caso, tiene que ser igual que el voltaje que yo estoy aplicando, porque vemos que es el único elemento que está en el circuito. Bien, pues, ¿cómo va a afectar eso a la corriente una vez que está excitada la bobina? Bueno, como vemos, el voltaje de la bobina y el voltaje que estoy aplicando son iguales. Por lo tanto, yo igualo este término con el voltaje que estoy aplicando y de ahí puedo sacar la intensidad. Y me dice que la corriente es esta que tengo aquí. Lo primero que tengo que observar es que ya no es una función senoidal, sino cosenoidal. Es decir, ya estaría adelantada respecto al seno esta onda, pero negativa. Eso lo que me está diciendo es que voy a tener una corriente de esta manera. Bueno, ¿qué deduzco de esta expresión? Lo primero, si yo dibujo el voltaje, cuando pasa por cero, el voltaje de la bobina, es decir, este punto o este punto, veo que la corriente va retrasada 90 grados respecto al voltaje. Es decir, eso es una consecuencia de los efectos que se producen de autoinducción en esa bobina. Ya puedo decir, por lo tanto, que en una bobina la corriente siempre va a ir retrasada respecto al voltaje en sus extremos de la bobina, en extremos de la bobina, 90 grados. Eso lo veo en la gráfica. Si yo tomo como cero, como referencia donde empieza el voltaje hacia positivo, veo que la bobina empieza aquí, hacia positivo, es decir, 90 grados después. Entonces, esto queda representado vectorialmente de una manera más sencilla. Si yo hubiera cogido, por ejemplo, a los 90 grados, el voltaje estaría en su valor máximo y la intensidad estaría en su valor nulo. Es decir, esto lo que tendría que hacer es girar a los 90 grados, que apareciera el voltaje hacia arriba y la intensidad en el eje horizontal, en cero. Bien, el voltaje que va a desarrollar esa bobina va a depender de la variación, de la rapidez de variación de la corriente. Bien, eso lo veo aquí. ¿Cuándo tiene más variación esa corriente? Pues justamente cuando está pasando de valor negativo a positivo o cuando está pasando de valor positivo a negativo. Aquí es donde más pendiente tiene la corriente en una función senoidal. Bueno, la corriente, por eso, ¿por qué es una función senoidal? En estos valores. Aquí. ¿Y dónde tiene la mínima variación de corriente? Bueno, pues en los valores máximos. Aquí la corriente, justo en su valor máximo, ya no está variando. De hecho, está variando hasta aquí
ha llegado a un punto que no varía nada y vuelve a variar. Este valor máximo lo mismo, está variando hasta aquí, hasta el punto máximo, aquí llega a este punto y no varía, no hay variación de corriente. A partir de ahí luego empieza a variar otra vez. Bueno, pues como veo, justamente en esta zona donde hay máxima variación, este término es mayor, por lo tanto, dependiendo del coeficiente de autoinducción que tenga la bobina, tendré un voltaje y el máximo voltaje se producirá justamente en estos puntos, efectivamente. Esos puntos es cuando se produce el máximo voltaje, cuando la intensidad está sufriendo la máxima variación. Y cuando no sufra variación esa corriente, el voltaje será nulo, efectivamente. Aquí no hay variación, voltaje nulo. No hay variación, voltaje nulo. No hay variación, voltaje nulo y así sucesivamente. Démonos cuenta que no estamos hablando de que si el voltaje es mayor o menor o la intensidad es mayor o menor. Estamos hablando de variación de la corriente. Por ejemplo, hay mucha más variación de corriente. Si yo digo que la variación es de 1 miliamperio por microsegundo, y 1 miliamperio es una magnitud relativamente pequeña, que si digo 999 amperios por segundo. 999 amperios son muchos amperios, mucho más que 1 miliamperio. Sin embargo, repito, 1 miliamperio por segundo es más variación que 1 miliamperio por microsegundo es mucha más variación que 999 amperios por segundo. De hecho, 1 miliamperio por microsegundo representa 1000 amperios por segundo, o sea, 1 amperio más. Entonces, no hay que considerar el valor absoluto de la intensidad, sino la variación con respecto al tiempo, la velocidad con la que varía esa intensidad. Bien, si me fijo en la fórmula de la corriente, esta fórmula de la corriente es una función cosenoidal, por lo tanto este valor que tengo aquí, V0 dividido omega L, está representando el valor máximo que va a tener esa corriente, I0. Es decir, esto que tengo aquí, I0, V0 entre omega L. Omega L sabemos que es la pulsación, radianes segundo. Y L es el coeficiente de autoinducción, es un parámetro que identifica la bobina, que se mide en henrios. Bueno, pues esa omega L, si la despejo, obtengo que es el voltaje máximo entre la intensidad máxima. También puede ser el voltaje eficaz entre la intensidad eficaz. Recordemos que simplemente había que dividir por raíz de 2 los dos lados. Y como veo, esta omega L tiene una dimensión de oposición. Según la ley de Ohm, un voltaje entre una corriente representa una oposición. En el caso de una resistencia, pues una resistencia que medimos en ohmios. Pero en este caso ocurre algo especial que no ocurre en la resistencia. El voltaje y la corriente están desfasados. Están desfasados 90 grados. Es decir, la corriente va retrasada 90 grados con respecto al voltaje en la bobina. Por lo tanto, esta magnitud de omega L, que es una oposición, tendrá, si lo queremos representar como un vector, tendrá un módulo correspondiente a omega y L. Y tendrá un argumento de 90 grados. 0 menos 90, tengo 90 grados. Bueno, pues esa omega L se llama reactancia inductiva. Lo puedo representar de forma compleja de esta manera. Como vemos, no tiene parte real, solo imaginaria. La parte real vale 0. Entonces, solamente tiene componente imaginaria en el eje imaginario, por eso le pongo J. Y si lo pongo de forma polar, pues será el módulo, omega L, y el argumento 90 grados.
decir, eso lo voy a representar siempre por encima del eje. Recordemos que la resistencia va en el eje horizontal. Aquí la reactancia inductiva va justamente a 90 grados respecto a la resistencia, tal como se indica en la fórmula de la reactancia inductiva. Y por supuesto es una oposición, como puedo ver aquí, la dimensión que tiene. Por lo tanto se mide en ohmios. Bien, tenemos también otro parámetro que es la inversa de la reactancia inductiva, que es la susceptancia inductiva. Si la reactancia inductiva muestra una oposición a los cambios de la corriente, la susceptancia inductiva lo que va a mostrar es un grado de permitividad a esos cambios, por decirlo de alguna manera, por hacer algún símil con respecto a la oposición. Bueno, pues la susceptancia, por supuesto, si es la inversa de la reactancia, tendrá un módulo que va a ser inversa de la reactancia y un argumento justamente contrario al anterior, menos 90 grados. Por lo tanto, siempre lo representaremos con respecto al eje horizontal retrasado 90 grados, como está aquí, o lo que es lo mismo, 180 grados respecto de la XL. Bien, la susceptancia inductiva se mide en Siemens. Bueno, este valor de reactancia o susceptancia engloba todos los fenómenos que ocurren en la bobina, desfase, incluso las variaciones, es decir, este término también está englobado. Démonos cuenta, por ejemplo, si sube la frecuencia en una señal, quiere decir ahora que los ciclos están más juntos. La pendiente es más pronunciada en esos ciclos, es decir, la variación de la corriente con respecto al tiempo es más elevada. Por lo tanto, el voltaje es más elevado. Eso queda aquí también mostrado. Esta omega es precisamente 2πf, es decir, es una forma de dar la frecuencia también. Entonces, si la frecuencia aumenta, la oposición también va a aumentar, la oposición a esas variaciones de corriente. Recordemos que esta VL lo que va a representar es una oposición a esas variaciones de corriente, una autoinducción a esas variaciones de corriente. Cuanto más grandes sean esas variaciones, más voltaje se va a inducir en esa bobina. Bueno, pues queda perfectamente todos los fenómenos, como digo, quedan perfectamente definidos a través de la reactancia inductiva. Vamos a ver lo que pasa con respecto a la potencia. Bien, como vemos, sube por I, como ya sabemos, y tenemos aquí en la parte final que viene dado por el voltaje eficaz, la intensidad eficaz y el seno de 2 omega t. Lo que vemos ya que la frecuencia es el doble. Por otro lado, vemos que este valor va a cambiar entre -1, 0 y +1. Por lo tanto, sí que vamos a tener potencia negativa. Vamos a ver cómo interpretamos todo esto. Bueno, vemos aquí voltaje positivo, corriente negativa de 0 a 90, por lo tanto, más por menos voy a tener una potencia negativa, lógico. Intensidad positiva, voltaje positivo, más por más, potencia positiva. Intensidad positiva, voltaje negativo, más por menos, potencia negativa, y así sucesivamente. Además, cada vez que o el voltaje o la corriente pasen por cero, pues lógicamente la potencia será cero. Aquí la intensidad pasa por cero, potencia cero. Aquí es el voltaje el que pasa por cero, potencia cero. Aquí es la intensidad otra vez la que pasa por cero, potencia cero, y así sucesivamente. Bueno, pues esto se llama potencia porque tiene esas magnitudes de potencia, pero realmente no tiene nada que ver con la potencia útil que tenemos en la resistencia. De hecho, aquí lo que se va a producir es absorción de potencia
y luego devolución de esa potencia a la red. De tal manera que el valor medio de la potencia que va a absorber una bobina va a ser nulo. Absorción en los ciclos positivos, devolución en los semiciclos negativos. Absorción y devolución. Por lo tanto, en cada ciclo la potencia disipada por la bobina va a ser nula. Es decir, la potencia activa, la potencia útil, la que puede desarrollar un trabajo, es cero, dado que esa potencia media es cero. Bien, sin embargo sí que vamos a tener una potencia reactiva inductiva, una potencia que llamamos reactiva inductiva. Y esa potencia reactiva inductiva viene dada por el voltaje eficaz en la bobina y la corriente eficaz por la bobina. Esa potencia reactiva inductiva no sirve para producir ningún trabajo. Es una potencia que almacena el campo magnético en la bobina. La vamos a medir en voltiamperios reactivos y la vamos a reconocer o la vamos a identificar con una Q mayúscula, en este caso QL. QL, por lo tanto, me identifica una potencia reactiva inductiva. ¿Qué va a pasar con la energía almacenada? Bueno, sabemos que la energía es la potencia por el tiempo. Si nos fijamos, lo que va a ocurrir es, en los semiciclos negativos de la potencia, la energía va a ser devuelta. Vemos que el inductor tiene cierta energía y va disminuyendo esa energía. Está siendo devuelta esa energía hasta que se queda sin energía. Llega a un semiciclo positivo de potencia y vuelve otra vez a acumular energía en el inductor hasta un punto máximo, que estaríamos aquí. A partir de ahí, otra vez viene otro semiciclo negativo de la potencia y esa energía se devuelve otra vez. Bien, pues entonces vamos a considerar una energía media almacenada, que sería la media de esta onda de energía. Como vemos, se absorbe, se devuelve, se absorbe, se devuelve. Pues la energía media lo que consideramos la energía almacenada en el inductor, almacenada en el campo magnético. Esa energía media viene dado por esta expresión que tenemos aquí, un medio del coeficiente de autoinducción por la intensidad al cuadrado que esté circulando por la bobina. Y esa energía media la vamos a medir en julios.